En el sistema de coordenadas polares, la posición de un punto en el plano no se define por un eje horizontal X y uno vertical Y, sino por la distancia desde el origen o polo, que sería este de aquí, al punto o radio vector, que podría estar en cualquier zona, pero en este caso lo vamos a poner aquí. Y también por el ángulo formado con este eje polar, que sería equivalente al eje positivo de X. Cuando tenemos una función en coordenadas polares, comúnmente se expresa como R es igual a f del ángulo. Y entonces, la derivación en coordenadas polares consiste en calcular cómo cambia esta distancia a medida que el ángulo cambia de cantidad, ya sea aumenta o disminuye, que sería parecido a cómo funcionan las X y las Y en el plano cartesiano. Si dr sobre d del ángulo es mayor que 0, significa que r está aumentando a medida que el ángulo gira en sentido antihorario, es decir, que va hacia la derecha, lo que significa que la curva en la que se encuentra el radio se va alejando cada vez más del polo o del centro. Si dr sobre d del ángulo es menor que 0, significa que r disminuye su valor, es decir, que si tenemos 1, va a ir pasando de 0 a menos 1 y así sucesivamente. O también puede significar que la curva se acerca cada vez más al centro o al polo. Por último, si dr sobre d del ángulo es igual a 0, significa que r alcanzó un punto crítico, un valor máximo, mínimo o de inflexión en su distancia al polo, que significa que el radio ya llegó al punto máximo al que puede llegar de distancia del polo o al punto mínimo al que puede llegar de distancia del polo. Hola profe, buenas tardes. En esta parte del video yo le voy a enseñar poquito cómo calcular la derivada de una coordenada polar. Y como un ejemplo sencillo, como para entender poquito más cómo a dónde va esta idea, vamos a usar el espiral de Arquímedes. Y en esta parte del ejemplo que yo le voy a platicar, va a usar la fórmula más sencilla que existe en las coordenadas polares. Y la fórmula quedaría un poquito más o menos así. Y ya para empezar el procedimiento tenemos que encontrar la pendiente en el plano cartesiano con esta fórmula. Esta sería la formulita. Y también para seguir este procedimiento tenemos que encontrar cómo cambian tanto X como Y en el ángulo incógnita. Y el paso 1 para empezar a hacer este ejemplo, tenemos que encontrar las ecuaciones paramétricas de la curva. Y sabemos por definición que para pasar de polares a cartesianas usamos estas dos formulitas. Y como nuestra curva específica, la primera que les mostré, la de r es igual a teta, sustituimos esa r en las fórmulas y quedaría un poquito más o menos así. Quedaría así. Y el paso 2 de este procedimiento es derivar x y y respecto a teta. En este ejemplo tenemos el producto de dos variables, la cual sería teta multiplicando a una función trigonométrica, por lo que le mostraré la regla que tenemos que usar. Usaríamos la regla del producto, la cual sería un poquito más o menos así. Y ya con estos datos lo podemos simplificar. Y los datos para poder encontrar el valor de x, podemos saber que la derivada de teta es 1 y la derivada de cos de teta es menos seno de teta. Y aplicando la regla que le había puesto anteriormente sería así. Y nos da como resultado esto también. Y sería igual con la incógnita y, la cual sabemos que la derivada de teta es 1 y la derivada de seno de teta es coseno de teta. Y aplicando la regla que le había puesto anteriormente, da como simplificación esto y resultado esto. El paso 3 de este procedimiento es armar la fórmula de la pendiente, la cual es dy sobre dx.
y la pendiente de la recta tangente es la razón de cambio vertical entre la razón de cambio horizontal, y esta es la fórmula general para la pendiente de cualquier punto en esa espiral. Y nuestro último paso es evaluar el punto específico, que es θ igual a pi. Y ahora que tenemos la fórmula general, la cual es la que le mostré anteriormente, sustituimos el valor del ángulo que nos interesa por θ, que es igual a pi. Pero primero vamos a recordar los valores trigonométricos para pi, que es igual a 180 grados. Y nos quedaría algo así. Bueno, estos son los datos, que sería sin de pi, que es igual a 0. En el eje horizontal no hay altura. Y en el coseno de θ, que es igual a -1, está completamente a la izquierda en el círculo unitario. Y para sustituir estos valores y el valor de θ, que es igual a pi, usamos la fórmula del paso 3. Y antes de calcularlo bien, establecemos la sustitución. Y ya calculado nos queda tal que así. En el numerador se sumó el 0 más el menos pi y nos da como resultado el menos pi. Y para el denominador restamos el -1 menos 0 y nos dio como resultado el -1. Y calculando todo esto nos da como tal este resultado. Y como un número negativo dividido entre otro negativo da positivo, nos dio como tal este resultado. ¿Y qué significa geométricamente este resultado? Si graficaras esta espiral, en el momento exacto que cruza el eje X negativo, es decir, cuando el ángulo es pi, el punto se encuentra a una distancia de pi unidades del centro. Y si ese milimétrico lugar dibujarase una línea recta que apenas roce la curva, la línea tangente, esa línea tendrá una inclinación de una pendiente de 3.1416 redondeado. Esto significa que por cada unidad que avance a la derecha en el plano, la recta subirá aproximadamente 3.1416 unidades, una pendiente positiva y bastante inclinada hacia arriba. Ok, entonces como ya lo explicaron, hay cierta relación en cuanto a las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares, ya que estas básicamente se basan en el mismo principio, que es en la ubicación de puntos gracias a diferentes métodos. En el caso de las cartesianas tenemos que son gracias a líneas perpendiculares, mientras que en las polares es gracias a una distancia radial y un ángulo de rotación. Así que aquí le voy a demostrar cómo es que podemos usarlo en un ejemplo práctico. Por ejemplo, tomemos el siguiente triángulo rectángulo de base 4 y de y 3. Debido al teorema de Pitágoras, sabemos, por ejemplo, que la distancia radial, que es esta, sería igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Así que, haciendo uso de la matemática básica, sabemos que esto es 16 más 9. Por lo que la raíz de esto debería ser igual al radio, o sea, hace la raíz de 25. Por lo que sabríamos entonces que la distancia radial es de 5. En el caso, por ejemplo, de conocer el ángulo, es un poco más complicado, ya que tendríamos que hacer uso de el seno, coseno y tangente. Sin embargo, ya hay una fórmula que nos lo puede dar directamente, que es que el ángulo es igual a la tangente a la -1 de el eje Y sobre X. Entonces tenemos que es la tangente a la -1 de, en este caso, 3 sobre 4, que sabemos que es 0.75. Por lo que si tomásemos la tangente a la -1 de 0.75, nos daría que es 36.869 grados, desde luego, ya que es un ángulo. Y así es como pueden usarse en conjunto para básicamente intercambiar entre estos dos sistemas.
El primer paso para entender nuestro ejercicio es pues darle una lectura y nos dice que ciertas bacterias crecen siguiendo un patrón simétrico que puede modelarse con la siguiente cardioide, que esta es la que nos la da, y nos pide que calculemos la tasa de cambio del radio respecto al ángulo, por eso lo subrayé, porque es lo que vamos a buscar aquí, para determinar en qué sección el cultivo de crecimiento radial es más agresivo. Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar la tasa de cambio del radio respecto al ángulo. Y lo primero que vamos a hacer es, vamos a derivar por ambos lados lo que nos da nuestro ejercicio, esta formulita. Entonces el primer paso va a ser derivar por ambos lados. Ok, derivamos por ambos lados. Quedaría algo así. Ok, la derivada de r respecto al ángulo por la derivada de 1 más coseno del ángulo. No, porque es una constante, entonces no cuenta. Y, ok, entonces pues ya, derivamos esto. Derivamos, sabemos que la derivada de un número siempre es 0. Entonces, vamos a escribir. Derivada de un número siempre es 0. Entonces es 0. La derivada de coseno es menos seno del mismo ángulo. Ok, entonces lo que sigue es que vamos a multiplicar este aquí. A por menos seno de ángulo es pues A seno del ángulo y pues le respetamos el menos. Y nos quedaría así el primer paso. Este sería pues como lo principal. Nuestro siguiente paso, o bueno, como un recordatorio, vamos a recordar la gráfica del seno, que más o menos es así, porque no voy a meterme en detalles y que quede bonita. Aquí 3pi, ajá, y más o menos la grafiquita nos quedaría tipo así. Entonces el seno va a tomar valores solo hasta 1 y hasta menos 1. Entonces, contemplando esto, vamos a hacer pues una pequeña desigualdad como para entender un poquito mejor. Entonces, nuestro seno del ángulo va a tener valores, siempre va a ser más grande o igual que menos 1 y va a ser más pequeño o igual que 1. ¿Ok? Ok. Entonces, bueno. El menos 1, bueno, estos valores los vamos a cambiar por la A, que es nuestra constante, entonces nos quedaría menos, así, así y así. Así. Y también el problema nos pide el crecimiento radial más agresivo, o sea, el más grande. Y como ya sabemos, este es el más grande, porque es un positivo y este es negativo. No puede ser el más grande porque es negativo. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a retomar esta partecita. La volvemos a escribir. Menos seno del ángulo es igual a A. ¿Por qué? Porque pues, es el más grande. Porque es lo que estamos buscando. Porque estamos buscando el crecimiento radial más agresivo, o sea, el más grande. Por eso es igual a A. Ok. Entonces, vamos a quitar nuestras A. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dividir entre la misma constante. Entonces, si divido un lado, también se divide el otro. Quedaría algo así. Estos los cancelamos
y estos me da 1. Este me da 1. Y me quedaría que el menos seno del ángulo es igual a 1. Bueno, este lo vamos a multiplicar por un menos para que nos dé que el seno del ángulo es igual a 1. Y necesitamos recordar una cosita del círculo unitario. Bueno, nuestro círculo unitario nos da unos valorcitos que el seno de pi medios es 1, el seno de pi es igual a 0 y el seno de 3 pi medios es igual a menos 1. ¿Por qué encontramos aquí el círculo unitario? Porque vamos a buscar qué ángulo de seno nos da 1. Ah, no, es menos 1. Aquí es menos 1, me equivoco. Porque si multiplico aquí menos por menos más, y aquí se vuelve menos. Y decía que no me cuadraba. Entonces vamos a buscar qué ángulo del seno nos da menos 1. Y nuestro círculo unitario pues nos decía que el seno de pi medios es igual a 1. Este pues no es. El seno de pi es igual a 0 tampoco. Y el seno de 3 pi medios es igual a menos 1. Entonces este es el que ocupamos. Y este es el valor que nos da 3 pi medios, sería el crecimiento radial más agresivo. O sea, el crecimiento más grande. Y pues bueno, este sería nuestro ejercicio.